Muy bien, estamos aquí con Fernando Chino Navarro, hombre de la provincia de Buenos Aires, de Lomas. Lomas de Zamora. ¿Nacido en Lomas? Nacido en San Antonio Este, Río Negro. Ah, y después, ¿desde cuándo allí en Lomas? Año 80, vine a estudiar a Buenos Aires, viví en esta ciudad, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en aquel momento capital federal, del 75 al 80. En los 80 me casé y terminé viviendo no en Lomas, sino en Escalada, una cuadra de Lomas. Empecé a militar en Lomas y luego viví en Lomas hasta hace 4 o 5 años que volví a la ciudad de Buenos Aires, aunque milito en Lomas y en la provincia de Buenos Aires. Bien, por eso conocés, y queda claro que esta introducción tiene que ver con que él conoce efectivamente los lugares que quizás la situación está más difícil en la provincia. Yo hice un comentario, lo escuchaste, quiero tu reflexión respecto de cómo ves este tema de la pobreza hoy en la Argentina. Pobreza hay, eso nadie lo discute. No hay números oficiales porque se están recalculando sobre nuevas bases estadísticas, las que teníamos eran absolutamente obsoletas, tenían una realidad económica de los años 80 del siglo pasado, y hoy hay nuevas variables, incluso se está midiendo en todo el país, antes se medía en Gran Buenos Aires, capital, Gran Buenos Aires y alguna ciudad del interior. No comparto las cifras que hablan de 28% de pobreza. Vamos a hablar particularmente del Observatorio de la UCA, que es una institución seria. Tampoco me enojo con ese informe. Es un informe que si uno lo analiza con cierta... sin caer en la subjetividad ni en el enojo, hay aspectos que son positivos. El propio informe habla de que en los últimos 4 años se achicó la brecha levemente, obviamente no en forma importante, pero se achicó en la desigualdad entre los más ricos y los más pobres. Reconoce que aumentó el ingreso de los distintos sectores sociales en el 12% de promedio. Pone, creo que la clase media baja el 10, casi 11, y los sectores bajos el 13%, con lo cual es muy difícil con estos propios datos que da el observatorio entender por qué llega a ese número del 28.7 de pobreza. ¿Por qué llega entonces? Porque yo creo que hay un error en el que hay una ponderación de sectores medios y medios altos mayor a la proporcionalidad real que tiene la sociedad argentina, con lo cual los pobres son mucho más, mide más pobres en función de la proporcionalidad de pobres que mide es mayor a la que realmente tenemos y pondera mucho menos la clase media y clase media alta. Y además hay un dato que la inflación que da el Congreso, de la consultora Patricia Bullrich y compañía, que es absolutamente poco seria, da 172% del 2010 al 2014. La de la UCA da 200%, es decir, es un 50% anual, 2010, 2011, 2012 y 2013. Si algo queda claro que en el 2010, 2011 no hubo 50%, y para que de ese promedio teníamos que haber tenido 70 u 80 en el 2012, 2013, cosa que 2014, perdón, que no son esos los números. Cierto que hubo una devaluación, que eso empujó la inflación, pero nunca fueron esos números. Y creo que ahí hay un problema de ponderación, pero me parece que hay que discutir esto. Yo lo aclaro porque quiero decir que me parece que no es sano que nos enfrasquemos a discutir cómo se pondera. Lo que tenemos que discutir es cómo resolvemos el problema de la pobreza. Exactamente, pero el problema es que muchos oficialistas, incluso el ministro Kicillof, que no quiere hablar de números, no reconocen porque dice, bueno, ¿cuál es el problema? Y el problema es, atáquenlo, sea un 5 o sea un 28, es grave. Yo estoy de acuerdo. El último discurso de la presidenta planteó que mientras hay un solo pobre hay que seguir luchando y que ella siente que aún faltan cosas, y habló de la pobreza. El anteúltimo discurso de la presidenta dijo que ella puede mirar a los ojos a millones de argentinos y sentir que ha cumplido, y no puede mirar a los ojos a cientos de miles de argentinos porque siente que no les cumplió, que aún falta. En el anteúltimo, quizás me estoy equivocando y puede haber 2 o 3 más, pero en Resistencia había dicho, cuando habló del baño de humildad, y esa fue la noticia principal, también había dicho que falta mucho para que Argentina sea absolutamente justo y que no hemos podido romper el núcleo duro de la pobreza. Es decir, una autocrítica concreta, casi un programa de acción para el gobierno que venga. Yo no voy a discutir esta cita, yo no veo en la actitud del gobierno nacional una autocrítica. Primero, bueno, esto es una autocrítica concreta, lo está diciendo. Lo que pasa es que a veces no escuchamos o seleccionamos lo que escuchamos y no está mal. Pero vamos a suponer que lo dijo y vos no lo valorás o no lo creés. El gobierno, todas las acciones de gobierno tienen que ver con
fortalecer el salario, fortalecer el mercado interno, transformar en ley la asignación universal. Va a haber un aumento de jubilados. Somos casi la única nación de la región que, a pesar de la crisis económica mundial, que acá hasta hace unos meses se negaba, sigue manteniendo un nivel de consumo. Obviamente que no estamos igual que en el 2011, ni igual que en el 2003 al 2007. No. Pero hay situaciones que no podemos obviar. Ahora, bueno... Perdón, la crisis internacional no la podemos tapar como pretender tapar el sol con la mano. ¿Por qué Grecia está como está? España está como está, Brasil está como está, Chile. ¿Vos recordás que hasta hace unos meses los economistas de Grupo Clarín, de Techín, de Macri te tiraban con Brasil y Chile por la cabeza el ejemplo a seguir? Y yo no estoy contento porque Brasil y Chile tengan problemas. Lo que reconozco es que hay una crisis internacional. Y este es un gobierno que con aciertos y errores trabaja para las mayorías. Bueno, pero hay una cuestión. Hay una seguidilla, un periodo de 12 años que ha modificado cosas, ha trabajado sobre el empleo, ha tenido, como yo decía, el tema de los planes sociales. Pero hoy tenemos, y también no vamos a enfracarnos en el número fino, pero digo, más de 1.200.000 pibes que no trabajan ni estudian. Y eso, y vos lo sabés por trabajar socialmente, es una bomba social que trae un montón de problemas. Puede disparar, bueno, dispara el tema de la educación, dispara el tema del trabajo, pero dispara el tema de la inseguridad y de la droga. Todo esto es una bomba social que hay en la Argentina hoy. Pero obviamente, ¿por qué pensás que el gobierno desarrolla el plan Progresar para con un aporte económico estimula a los chicos para que estudien o trabajen en términos de capacitación laboral y luego sea tomado por establecimientos productivos o industriales? Yo creo que hay que redoblar este esfuerzo. Nosotros hemos hablado hace mucho tiempo, cuando Jorge Tayana era precandidato, sí, hablamos de constituir el Ministerio de Economía Popular. Daniel Scioli lo ha tomado y se ha comprometido a hacerlo. ¿Eso qué significa? Que coincidiendo con lo que vos señalás, proponemos acciones concretas, no para seguir trabajando sobre el beneficio, el derecho, la inversión social que necesita la Argentina hoy en día, sino que esa inversión social se tiene que ir transformando gradualmente en un proceso económico. ¿La economía informal qué es? Es la economía de subsistencia. ¿Quién no conoce un primo, un vecino, un amigo que es remisero, que hizo una ventanita en su casa y puso un kiosco, que va a vender a algún mercado comunitario, que está trabajando, como se dice vulgarmente, en un negro en un comercio, en un restaurante, en la construcción, en la industria textil, los recicladores, los cartoneros, los vendedores de la salada, los que producen para la salada? Digo la salada como ejemplo de un lugar donde coincide la formalidad con mucha informalidad. Esa economía informal genera un ingreso de subsistencia para que vos puedas apenas subsistir. Nosotros decimos, transformemos esa economía informal de subsistencia en una economía popular que genere en la producción de bienes y servicios, en el intercambio de bienes y servicios, una acumulación de capital para poder generar más salario, más derechos, y que ese trabajador tenga un salario digno. Entonces, la asignación universal, por ejemplo, que nosotros honramos y defendemos a mediano plazo, tiene que ser la asignación familiar que surja de un trabajo legal, consecuencia de un salario digno, con su beneficio social, ya sea aporte jubilatorio, obra social, aguinaldo, vacaciones, como corresponde. Esa es la dirección que tenemos que darle. O sea que un Ministerio de Economía Popular, como ustedes plantean y como Scioli tomó, modificaría esta cuestión de los planes a que quienes están ahí tengan una manera de estar vinculados al trabajo, sea trabajando en algún lugar o capacitándose para conseguir un empleo. ¿Qué hoy se está haciendo? Pero Vos tenés, no se ve. Bueno, hay muchísimas obras en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, vivienda, tendido de redes de agua, de cloacas, que la hacen cooperativas. Tenés monotributo social para que uno pueda tener una formalidad en la relación laboral, aunque sea un autónomo. Tenés el microcréditos, microemprendimientos, en distintas áreas, en desarrollo social, en planificación, el Ministerio de Trabajo, la política de agricultura familiar para los campesinos en agricultura. Todo eso hay que unificarlo, potenciarlo y hacerlo más poderoso, pero confiando más en el propio protagonista de la economía informal que queremos transformar en economía popular, que es el trabajador. En eso nos aferramos a lo que dijo Francisco, que es que todos los trabajadores tengan pleno derecho, que todas las familias tengan techo y que todos los campesinos tengan tierra, no como consigna, como una acción para que se haga realidad. ¿Confían en que Scioli pueda llevar adelante eso? Sí, confiamos, primero porque
con limitaciones porque la provincia tiene dificultades presupuestarias, lo ha hecho y bien en la provincia de Buenos Aires. Hay arroyos que lo limpian las cooperativas, hay obras en las rutas que le hacen las cooperativas, se ha apoyado emprendimientos desde el área de participación ciudadana. Se puede hacer esto y potenciar teniendo en cuenta que el Estado Nacional tiene más recursos. Hay un compromiso, pero ¿saben qué confío más? En esos argentinos, millones de argentinos. Y tenemos 34% de trabajadores informales. Muchos de esos trabajadores informales se inventaron ellos el trabajo para subsistir en el marco de que Argentina se derrumbó en los 90, en el 2000 y sobre todo en el 2001. Como te decía, desde un remisero, desde un vendedor, desde una persona que cocina en su casa y sale a vender a la fábrica más cercana, comida, tortas fritas, y con eso subsiste. Si lo hizo sin el apoyo nuestro, ahora recibe la asignación universal, recibe otro tipo de derechos. Todos esos derechos que recibe como subsidio, tenemos que transformarlo en salario. Y si lo transformás en salario y lo administra el propio trabajador, va a tener más potencia, y yo confío mucho en este pueblo, porque el pueblo puede querer votar o no a Scioli, puede querer votar o no a Macri, pero no vas a encontrar ninguno que te diga quiero ganar menos, quiero menos educación, quiero menos salud, todos queremos más. Bien. Eso es bueno, es un buen techo. ¿Cómo ves la tensión en los primeros, vamos a suponer que gana Scioli, en los primeros años entre el kirchnerismo y el kirchnerismo duro y lo que es Scioli o el peronismo? Porque está claro que durante mucho tiempo hubo una mirada sobre Scioli como un bicho extraño dentro del esquema del kirchnerismo. ¿Cómo ves esa tensión en el primer tiempo? Me parece que cuando analizamos la política hacia adentro y analizamos los bloques que existen, como existe en cualquier parte del mundo, en una conformación tan plural como se Frente para la Victoria, el kirchnerismo duro, los peronistas que son del Partido Justicialista, los peronistas que no reportan en la orgánica del justicialismo, fuerzas aliadas como Nuevo Encuentro, Partido Intransigente, sectores radicalismo, Frente Grande, Partido Comunista, sectores gremiales, sociales, digamos, hay una diversidad. Eso es una realidad, pero la verdadera realidad es la de la calle, donde hay millones de argentinos que empujan y nos van a exigir o que avanzamos construyendo más derechos o nos van a pasar la factura. No vamos a tener tanto tiempo de dirimir interna en el seno del gobierno. Si hacemos eso, vamos camino al fracaso. O sea, que si hay un bloque de diputados que va a pedirle a Scioli, no, estás muy a la derecha porque discuten determinada cosa, ahí hay que decir, bueno, la sociedad nos está diciendo otra cosa. No, que se discuta está bien. Sin conflicto y sin mirada crítica, sin posiciones críticas, la historia no avanza. A mí no me asusta el conflicto y no me asusta la mirada crítica. Lo que tenés que resolverlo en función de los intereses de nuestro pueblo, no en función de los intereses de una interna. Y a mí no me cabe duda, vos hablás de un bloque de diputados, los legisladores de la Cámpora, para ser más preciso, sí, claro, van a discutir en función de los intereses de nuestro pueblo. Y Scioli va a resolver en función de los intereses de nuestro pueblo. Y si no lo hacemos nosotros, el Movimiento Evita y cualquier otra fuerza que sea parte del Frente para la Victoria, vamos a fracasar. Porque bien, Néstor y Cristina avanzaron con aciertos y errores, porque interpretaron el sentir de las mayorías. Por eso nos votan. Bien. Si no, no te votan. Bien, este programa tiene un último momento que lo presentamos de esta manera. Bueno, no sé si el chino lo sabía, pero aquí en este programa se cierra con un vinito. Hoy tenemos un Petit Verdot, así que lo vamos a degustar, obviamente, si el invitado acepta, pero acá se bebe y se brinda. A ver. Yo te sugiero que aportemos un poquito de queso para la próxima. Un poquito de queso, bueno, pero no. Sí, para no tomarlo. Tenemos el Baco Club, pero el queso no ha venido ninguno. Jamón, mortadela. A ver, ustedes en el Movimiento Evita hicieron en algún momento algo de mercados, tipo pequeños mercaditos centrales en los barrios, con precios populares. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia compleja, la estamos desarrollando. Se acaba de abrir un mercado popular en Santa Fe, en Rosario. Ajá. Le va muy bien y está vendiendo. Es un mercado que vende exclusivamente productos regionales, productos del productor llevado a la góndola. Casi no vende los productos que vos ves en el mercado de marca. Sí. Y le va muy bien. Nosotros tenemos una experiencia en Lomas de Zamora y otra en Morón, con dificultades.
ahí sí trabajamos con un mercado, cualquier supermercado tradicional, tenemos precios muy buenos. Lo que pasa es que se te hace muy difícil competir porque las grandes cadenas tienen cuestiones que uno descubre recién cuando empieza a meterse en ese métier. Claro. ¿Y pero cómo consiguen que haya un buen precio de yerba, de pescado, de trabajás pollo? Trabajás con las propias, en el caso de yerba, de azúcar, de leche, con las propias empresas que lo producen, y a veces que a la medida que te vas desarrollando y ves que sos un emprendimiento serio, que pagás en tiempo y forma, que tenés un buen volumen de venta, empezás a tener posibilidades de tener la mercadería y pagarla 30 días, 60 días, y eso te da una circulación importante. Nosotros tenemos precios, muchos como precios cuidados, sin que seamos beneficiados de precios cuidados, porque precios cuidados está más dirigido en general a las grandes cadenas de supermercados y algunas otras cadenas, pero la mayoría de los mercados o almacenes de barrio, digamos, no tenemos esa posibilidad. No obstante, nosotros podemos mantener esos precios y en otros casos tenemos precios más bajos. Bien, vamos a degustarlos. Salud, gracias por venir. Gracias a vos. Te vi el día de la cena de Scioli en Costa Salguero y estaba Scioli, Zanini, Guado, Aníbal, Karina. En otra mesa estabas vos, Pérsico, Abal Medina, y ahí estaba Pimpinela y Montaner. ¿Vos cómo te encontrás en esos lugares de sciolismo explícito? Yo soy un hombre ecléctico. ¿Qué sería Me gusta eso? Sandro, me gusta Santana, me gusta Tom John, me gusta Goyeneche. Los sectores populares tenemos una particularidad, nos gusta todo. En el todo después tenés más simpatía, más te puede gustar un poco más una cosa que la otra, pero yo me siento cómodo. No, las cuestiones que tienen que ver con la cultura, con el arte, son muy importantes, pero en la medida que no afecte ninguna cuestión de los intereses populares, disfruto, bailo y gozo de todo tipo de música. Estuvo espectacular Nacha Guevara esa noche. Sí, sí. Pero algunos que eso no les molestaba, porque aparte Nacha cantó No llores por mi Argentina, con una cosa, con imágenes de Evita, pero el tema de Pimpinela, de la cosa que incluso Mariotto en algún momento le había dicho que eso no tenía que ver con sectores populares, me parecía que ahí ya la pifió. Y qué sé yo, a ver, ¿quién puede tener primero, cuando vos tenés artistas como Pimpinela, que tienen una proyección popular en Argentina y en América Latina, en Cuba, en pleno régimen castrista, había cuarteles de las Fuerzas Armadas cubanas que lo despertaban con música de Pimpinela, por ejemplo. Ah, ¿sí? A mí me gusta mucho Pimpinela, no me gusta mucho, me gusta, lo respeto. Siempre han hecho lo mismo y nunca dijeron que hacían otra cosa. Montaner lo conozco menos, pero qué sé yo, me gusta Carlos Vives y no sé si canta igual o parecido a Montaner. Pero el simbolismo no molesta, el simbolismo de la cosa farandulesca de Scioli. Pero ¿qué? Montaner es farándula y Serrat es diferente. A mí me gusta Sabina y eso me da un toque de distinción, si a otro le gusta Sandro. Yo cuando vine a estudiar a Buenos Aires veía las novelas y eso me hace que me hacen menos popular o más popular, más tilingo, menos tilingo. Vos veías Berman, son más importantes. Leías, Jaureche hablaba de la cultura del sobaco, los que llevaban el libro bajo el brazo y nunca lo leían. Yo sigo creyendo que la cultura trasciende la formalidad, que no hay que tener prejuicio. Incluso hoy una cultura implica tener la visión de comprender, entender y degustar todo. Si no, si queremos que la cultura es lo que uno solamente mira y le gusta, a mí por suerte me gusta todo. Pero va a haber un cambio cultural a partir de que se vaya el kirchnerismo, se vaya Cristina y venga Scioli. Pero no, la cultura la construyen los pueblos, las transformaciones políticas. Perón, si no hubiera habido cientos de miles de trabajadores el 17 de octubre, no hubiera sido Perón. No hay ninguna transformación en ningún lugar del mundo sin el pueblo. Y no hay fenómenos culturales del tango, del jazz, de la bossa nova, de la música melódica, del rock and roll, de la cumbia, de la bailanta, del hip hop, de lo que vos quieras, si no hay un respaldo popular. Pero a veces hay músicos que a lo mejor no son popularmente importantes y son muy buenos. Y hay artistas que no lo conoce nadie, son unos fenómenos. Y otros son más conocidos y te gustan menos. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién te dice esta película es buena, esta película es mala, este actor es popular, no? Son gustos, son criterios y son consumos. Seamos democráticos. Por supuesto. ¿Cómo la ves a Cristina después de diciembre y por los próximos 4 años, que es cuando va a estar el próximo presidente constitucional? Yo estoy muy contento. Creo que alguna vez hablamos con vos y yo te decía, yo deseo que no tenga ningún cargo, porque la quiero, porque creo que se merece descansar.
merece estar con sus nietos, merece estar con sus hijos, con ella misma. Fueron 8 años intensos, perdió a su marido, afrontó enfermedades complejas, operaciones. Yo no recuerdo un periodo democrático con tanta hostilidad hacia un gobierno y que ella termine caminando con el poder formal y el respeto de nuestro pueblo. Hoy tiene casi el 60% de aprobación en la provincia de Buenos Aires, 57, 58. Y además, cuando nos cuestionan, cosa que es válida porque hemos cometido errores, no somos infalibles, los centros de poder no la cuestionan por los errores, la cuestionan por los aciertos, porque afectó intereses. ¿Cómo la veo? Reencontrándose con ella misma, haciendo política, nunca va a dejar de ser política, es una referencia más allá de ella misma, en Argentina y en América, y obviamente que la vamos a estar mirando y ella va a incidir, pero es prudente, tiene respeto, sabe, es sensata, sabe que lo que está en juego es Argentina, no su vida y lo que ella va a hacer. Ojalá sea, gracias así, gracias por venir. Gracias a vos. Bueno. Y que tengas suerte con tu niña. Bueno, como siempre, gracias. Vamos a brindar como siempre por Isabela, que está por llegar. Y tengo que saludar a Cristina y a Mónica de Devoto, que si no las saludo me matan. Hasta el miércoles que viene.